sistema de nosotros, pues ahí tendríamos que poder sumar, ¿sí? Con números romanos. Entonces pues no tiene el nivel de lógicas para poder desarrollar las operaciones matemáticas, ¿sí? Pero luego con la aparición del cero y de los números árabes y ya de la conformación del sistema decimal, entonces pues ya sumar este cero es maravilloso porque ya permitió, ya permitió que pudiéramos sumar, ¿sí? Y el otro cuál era 24. ¿Sí? Entonces ya eso es diferente, ¿no es cierto? Pero eso no solamente es diferente para nosotros porque es lo que conocemos, sino que también en su momento fue diferente, fue una revelación diferente porque generó lógica, ¿sí? Y permitió que se pudieran comenzar a desarrollar el resto de las otras áreas, ¿sí? Que salen de la matemática y generan un nuevo conocimiento, para que finalmente pudiéramos llegar a algo tan complejo como el sistema binario, ¿sí? Que aparte pues en su composición el sistema binario es muy sencillo en lo que usa, ¿sí? Pero en su forma de usar, o sea, es muy sencillo porque es binario, ¿sí? Pero muy simple por decirlo, porque es binario, pero es muy complejo en la manera de ponerlo en práctica y en su lenguaje, ¿no es cierto? Pero fue gracias a que existiera todo esto previamente que después pudiéramos llegar al sistema binario para poder tener el desarrollo de la tecnología, ¿sí? Pero fue un camino que tuvimos que atravesar como humanidad para poder llegar allá. Entonces, si nosotros no vemos, si no vemos que estamos haciendo, que lo que estamos haciendo es expansivo, ¿sí? Partiendo de los principios, de principios y llenándonos y construyendo, ¿sí? Que lo estamos haciendo expansivo, sino que lo construimos en bloques separados. Si lo construimos en bloques separados, lo estamos haciendo evolutivo, ¿sí? Y entonces no estamos permitiendo que podamos construir sobre lo que previamente hemos hecho, sino que lo tomamos como cosas separadas, ¿sí? Y eso hace pues que el conocimiento quede como desfragmentado, ¿sí? ¿Sí me hago entender? ¿Les queda claro? ¿Sí? ¿A alguien se le ocurre un ejemplo de evolutivo y expansivo? O sea, siguiendo el mismo ejemplo, si supongamos, nosotros estamos estudiando la matemática lineal y todas esas cuestiones, el niño se va a preguntar, ¿yo para qué estudio esto? Si realmente esto no me representa nada. Pero si yo digamos, pues más adelante se explica, bueno, así se manejan las coordenadas de un misil, o por decir algo, se utiliza para la programación con algo práctico, en una secuencia el niño va a entender lógicamente que yo lo puedo aplicar a su vida y se va a abrir un mundo de conocimientos. Ahí estaríamos hablando del relacionamiento, sí, que cuando lo estoy enseñando, ¿sí? Estoy usando lo que está en la base, pero lo estoy relacionando con el mundo, no lo estoy dejando únicamente como parte de un conocimiento vacío, sino que lo relaciono en poder aprender cómo se usa. Porque se asocian, o sea, no es por bloques, sino todo es la matemática se empieza a asociar todo en las diferentes derivaciones y empieza a generar un concepto aún más amplio. Pero si yo lo dejo por un solo bloque, el niño no lo va a interesar en absoluto, si no tiene un llamado matemático, ¿no? Sí, ok. Bueno, ¿alguien más si quiere hacer un comentario? Una pregunta. Por lo menos, tú dijiste expansivo, ¿sí? Pero la matemática necesita como, para yo enseñarla como un proceso, ¿cierto? Primero tengo que aprender esto, yo no puedo enseñarle primero trigonometría si no le he enseñado los números, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, o sea, voy enseñando es así, a partir de las bases, porque por ejemplo en el colegio yo lo veía con mi hija, eso, lo veían por bloques, pero al final veían la parte de álgebra, ya después de que habían visto aritmética, fraccionarios, todo eso. Entonces, o sea, eso no es como expansivo también, de que voy viendo conocimientos y al final veo lo que, o es, porque no entiendo bien eso. Sí, porque es la manera en que lo presentamos, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero? Generalmente, digamos, cuando nosotros estamos enseñando, matemáticas, tenemos que enseñar que lo que estamos aprendiendo, ¿sí? O sea, es algo que de alguna manera como que surge de manera natural en lo nuevo que vamos a aprender, ¿sí? Ahora vamos a aprender esto, pero para los niños o sea, como que yo se los explico y está totalmente claro porque estoy usando las mismas herramientas de lo que venía usando. Entonces es como, digamos, cuando voy a enseñar a sumar y restar. Si yo el proceso de contar lo hice bien, porque generalmente el problema es que arrancamos mal desde el mismo entendimiento de las matemáticas, ¿sí?
de qué es la matemática, y entonces arrancamos a enseñarles mal a contar, ¿sí? O sea, si arrancamos mal a enseñarles a contar, pues de ahí para allá todas las otras se van a frustrar. Entonces, ¿por qué digo que enseñamos a contar mal? Porque nosotros lo que nos enfocamos es en enseñar el número, ¿sí? Entonces, por ejemplo, decimos, bueno, entonces vamos a aprender a contar, entonces, este es el número 1, este es el número 2, este es el número 3, este es el número 4, eso no es matemáticas, eso es lectoescritura, ¿sí? Porque estoy aprendiendo a leer y a escribir el número. Esas son cosas totalmente diferentes, ¿sí? Cuando yo le voy a enseñar al niño el I, no, y en el alfabeto, entonces, y en el lenguaje, también nos equivocamos porque los enseñamos también mal, pero bueno, en ese caso, ahorita les explico si acaso lo otro. Entonces, si yo lo que quiero que aprendan, tengo que decir es, esto es 1, ¿sí? Y estos son 2, porque estoy enseñando cantidad, ¿sí? Y el 1 depende del 2, el 2 depende del 1. Yo no puedo tener 2 si no tengo 1, ¿sí? Previamente tengo que tener 1. Si yo quiero tener 14 estudiantes, primero tengo que tener 13, ¿sí? Luego cuando llegue otro, tengo 14, ¿sí? Y así, o sea, esa es la parte numérica del lenguaje matemático, ¿sí? El tener cantidades. Y ahora si pongo otro, esos son 3, ¿sí? Y si pongo otro, esos son 4. Entonces, cuando les enseño a contar bien, ¿sí? La suma y la resta va a ser prácticamente natural, ¿sí? Porque entonces ya sencillamente va a decir, bueno, pero entonces si ahora yo tengo 2 y puse otros 2, ¿sí? Si yo entendí bien cómo contar, rápido voy a responder 4, ¿sí? Va a ser sencillo, va a ser algo natural y no voy a tener que estar diciendo, repita, 2 más 2, 4, ¿sí? Que lo hemos visto, ¿sí? Que los niños, o sea, los forzamos a que tienen que aprender. Entonces, eso, como tú lo dices, ¿sí? Tiene que ser, si estamos haciendo bien el proceso de enseñar matemáticas como una revelación y de cómo, para lo que sirven las matemáticas, como para qué nos sirve medir, para qué nos sirven las figuras geométricas, para qué nos sirve el sacar tangentes o cualquiera de las funciones después que se ven a lo largo, los niños van a poderlo entender muy fácilmente porque lo van a estar razonando, ¿sí? Pero el problema es que lo enseñamos como cosas separadas, ¿sí? Entonces, bueno, usted ya sabe contar, listo, ahora vamos a sumar, ¿sí? Pero eso no son dos cosas separadas, eso tiene que ver, una cosa tiene que ver con la otra. Yo aprendo a contar para después aprender a sumar, ¿sí? Y hay niños que no saben contar y ya les comienzan a enseñar a sumar y a restar porque lo que sigue en el pensum es sumar y restar, ¿sí? Pero si no saben contar bien, pues cómo vamos a pretender que después sumen, ¿sí? Y pues obviamente yo tengo que primero enseñarles a contar 1, más 1, más 1, más 1, y luego voy agregando, ¿sí? 2, más 2, más 2, y luego les enseño a contar de 10 en 10, ¿sí? Y ya cuando tienen esa preparación de contar, entonces ya puedo empezar a hablar de sumar. Si están bien preparados en conteo, pues ya van a poder hacer suma, ¿sí? Pero como los hacemos como bloques separados, no nos importa si cuentan, arranquemos con suma. No nos importa si ya entendieron la lógica de la suma y de la resta, arranquemos con multiplicación y división. Y uno multiplicar es contar más rápido, sumar mucho más rápido, eso es multiplicar, y dividir es poder restar mucho más rápido, ¿no es cierto? Entonces lo separamos, ¿sí? No importa si no entendiste todavía la suma y la resta, ya es hora de multiplicar y dividir. No importa si no has entendido ninguna de las operaciones básicas, arrancamos con fraccionarios, ¿sí? Y pues peor, porque si no han entendido los enteros, pues los fraccionarios van a ser peor. Pero lo que vemos nosotros son los niños que están viviendo esa situación en que no están entendiendo desde el principio la matemática, no están tomando el tiempo de poder entender, de desarrollar su lógica matemática, de razonar las matemáticas, y ya se va llenando de conocimiento, de cúmulo de conocimientos, ¿sí? de otras cosas que no pueden relacionar y no saben cómo usar, ¿sí? Y una de las características de la educación providencial es que nosotros, el objetivo no es llenar a la gente, a los niños, de conocimiento, ni niños ni adultos. No es que cojan mucho conocimiento y se lleven una bolsa así grande de todo lo que saben, sino que lo que vayan escuchando lo vayan entendiendo, lo vayan razonando, lo vayan pudiendo relacionar con sus propias vidas, puedan registrarlo y ahí sí aprendamos más, porque antes de eso no hemos aprendido, ¿sí? Si yo no sé qué hacer con lo que no tengo manera de registrarlo, de poder enseñarlo, de decir, oiga, esto es lo que entiendo de eso, entonces no estoy preparado para aprender algo, otra cosa, algo más profundo. Jerson, ¿tú ibas a preguntar o a decir algo? No. Ah, perdón, no, me pareció pues, que ya que aprovecho la oportunidad porque esa parte de matemática me parece interesante porque entonces es el valor del uno, ¿verdad? De la unidad. Sí. Eso es lo que define la suma, así como Dios es uno, ¿no? Sí. Y entonces ahí lo que hablábamos de los principios que preguntó antes María, cuando yo en el momento que yo estoy mirando, estoy entendiendo los rudimentos de la materia, ¿sí?
Porque si yo voy a enseñarle a adultos, lo primero que tengo que hacer es entender el rudimento, o sea, lo básico de lo que voy a enseñar, ¿sí? Así sea lo que sea que vaya a enseñar, primero tengo que entender lo básico para luego saber a dónde puedo subir, hasta dónde puedo enseñar, ¿sí? O sea, yo no puedo suponer, si yo soy profesor de colegio y mi trabajo es enseñar cálculo, yo tengo que primero entender estos rudimentos y luego mirar realmente mis alumnos en qué nivel están, ¿sí? De entendimiento matemático, para ahí sí tratar de enseñarles cálculo, ¿sí? Porque pues si yo arranco cálculo, 2 puntos, y arranco con cálculo de corrido y ellos ni siquiera saben contar, ¿sí? Debería hacer el ejercicio de primero asegurarme de que hagan bien estos procesos previos, ¿sí? Y ya pues cuando uno es más grande, entender, razonar las cosas es mucho más fácil. O sea, como que, digamos esto, un niño pequeño de 2 años, ¿sí? Se puede demorar un año completo aprendiendo el razonamiento de que 1 más 1, que 1 es 1 y que luego cuando hay 2 eso es 2 y que cuando hay 3 es 3, ¿sí? Y a veces las mamás cometen el error de decir, vas a aprender a contar 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Y luego entonces el niño, uno le dice, ahora, entonces mira que sabe contar, ahora cuenta, ¿sí? 1, dice, no, ese es 5, ¿sí? Antes no aprendió a contar, le aprendió por los nombres de los dedos, en vez de aprender pulgar, índice, corazón, anular y meñique, lo que aprendió fue que este se llamaba 1, que este se llamaba 2, que este se llamaba 3, que este se llamaba 4 y este 5, ¿sí? Porque no tiene razonamiento matemático. Entonces lo que tenemos que apuntarles es el razonamiento, ¿sí? Entonces lo que necesitamos es que el rudimento de la materia, que no, sea lo que sea que vayamos, el conocimiento que vayamos a enseñar, tenemos que tener claro cuál es el rudimento de la materia. Y en el rudimento de la materia, mirar los principios de Dios, cómo se relaciona con la materia. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que tú decías, a través de las matemáticas nosotros podemos enseñar la unicidad de Dios, pero también podemos enseñar que Dios es trino. Y también podemos enseñar lo que significa la eternidad de Dios, ¿sí? Esos son principios bíblicos que nosotros podemos enseñar a través de entender el rudimento de la materia, ¿sí? Entonces, ¿por qué podemos enseñar la eternidad de Dios a través de los números? Porque los números en negativo se van, ¿sí? Y no terminan, y porque los números en positivo se van y tampoco terminan hacia positivo, ¿sí? Tienen un punto de inicio que es el 0 para cualquiera de los dos lados, pero no terminan, ¿sí? Entonces eso, como la eternidad es un concepto que es difícil de entender, porque a nosotros la eternidad sencillamente no nos cabe en la mente. No nos cabe en la mente pensar que Dios ha estado siempre, ¿sí? Porque nosotros tratamos, como somos temporales, tratamos como de buscar un tiempo, o sea, como siempre, pero ¿desde cuándo? ¿Sí? Entonces, los números nos ayudan a entender ese concepto de eternidad. Y si nosotros a un niño pequeñito, estamos hablando, ¿sí? De un niño pequeñito, que eso se lo voy a estar enseñando a un niño pequeño de 3 años o de 4 años, ¿sí? O de 2 años, si desde este momento yo le empiezo a hablar de eso, ¿sí? Y ellos comienzan a preguntar, yo pues cuento, digamos, en el caso de mi hija mayor, ella entonces decía, y entonces después de 2.000 trillones, ¿qué sigue? Y después de 3.000 trillones, ¿qué sigue? Y ella trataba de ir lo más lejos que podía, preguntando cuál era el número más complejo, hasta que finalmente en algún trillón, como en los 8.000 trillones o alguna cosa así, como que digo, bueno, está bien, no hay, ya ahí para allá no sigue nada, ¿sí? O sea, ahí para allá sigue y no para, no va a parar, ¿sí? Entonces, si desde pequeñitos los niños empiezan a tener ese entendimiento en su mente de razonamiento numérico, su mente se va a expandir y les va a caber, va a tener más facilidad para que les quepa la eternidad del Señor en su mente. Y no solamente como un concepto de decir los números son infinitos, ¿sí? ¿Qué significa eso matemáticamente hablando? Eso es lógica matemática. Entonces, por eso es expansivo, porque tenemos que asegurarnos que el rudimento esté bien establecido y sobre el rudimento bien establecido las cosas crecen y crecen solitas, ¿sí? Entonces, si yo, perdóname un momento, si digamos hablando de historia, cuando yo les comienzo a enseñar historia, arranco por la creación, ¿sí? Pero cuando les voy a enseñar por primera vez creación, pues no necesariamente tengo que enseñarles astroquímica, ¿sí? Pero en el primer momento de la creación, ¿sí? Cuando les enseño creación a los 3 años. Pero pues cuando ya tienen 19 años, de pronto ya puedo enseñar astroquímica, ¿sí? Y estoy otra vez enseñando creación, pero lo estoy enseñando de una manera mucho más profunda, porque ya tienen más entendimiento y más posibilidad de poderlo razonar y relacionar y registrar, ¿sí? Otro ejemplo como el que tú dices, que ya lo citaste, de nuevo es Moisés, ¿no? Entonces Moisés en primero de primaria, pues enseñamos que escribió la ley que Dios le dio, pero de pronto ya en tercero, pues enseñamos otra vez Moisés en historia, pero ya enseñamos los 10 mandamientos, y ya en primero de bachillerato enseñamos que hay una ley civil, y ya en 11 estamos viendo la Constitución o estamos viendo las leyes del país. Y es el mismo tema, ¿sí?
Entonces eso es expansivo. Evolutivo es enseñar solo Moisés y no más, no volverlo a enseñar. Y no volver a hablar de Moisés nunca más, ¿sí? Sino lo diseñamos cuando tenía 6 años, o 3 años, o 4 años, y ya nunca más les volvimos a Pasa hablar de mucho en las Moisés. iglesias, también eso, ¿no? Que se enseña a David y Goliat, listo David y Goliat, pero no razonamos qué fue lo que pasó. Entonces, sabemos David y Goliat, pero no sabemos cuál fue el razonamiento, por qué no tenían espada, por qué Dios llamó a David, por qué él tuvo el valor, de todo esto, entender qué forma de gobierno está desafiando, cómo fue que lo hizo, ¿sí? Ese tipo de cosas. Podemos seguir enseñando a David y Goliat, pero a medida que los niños tienen más razonamiento, o sea, han razonado más, pues podemos ir profundizando, construyendo sobre los razonamientos de los movimientos que se les enseñó antes. Claro. Y si supongamos Moisés se enseña y después se avanza, digamos, de una manera evolutiva, entonces a la larga quiere decir que Moisés ya no está competente ya para la enseñanza, ya es algo obsoleto y viene un nuevo conocimiento. Sí, sería la lógica. Sí, claro, que se vuelve, es como si ya las cosas previas ya no fueran importantes de ser estudiadas, ¿sí? O sea, como que ya no es importante estudiar el Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces solamente me centro en el Nuevo y si pierdo de vista el Antiguo Testamento, estoy perdiendo de vista la mitad de la revelación que el Señor nos dio, ¿sí? Entonces no podemos, o sea, no desechamos, sino construimos y seguimos profundizando sobre lo que vamos entendiendo. Entonces la primera vez que uno lee la Biblia toda de corrido, pues va a entender hasta un punto, ¿sí? Pero ya después con nueva revelación, si uno vuelve y la lee, van a haber cosas que uno diga, ay, esto yo ya lo había leído, pero no lo había entendido como lo estoy entendiendo ahorita, ¿sí? Porque vamos a estar siendo expansivos y no evolutivos, ¿sí? Lo mismo, digamos, al estudiar la Biblia, pensémosla como un todo y no como bloquecitos, solo un bloque o solo un bloque, ¿sí? Sino como un todo. Pero es que tengo un poquito de tiempo. Pablo, ¿ibas a decir algo? No, rápido, pensando en que el conocimiento es constructivo, uno lo puede ver también en la historia, ¿cierto? Por ejemplo, si John Locke hubiera nacido en otra época, tal vez no hubiera podido escribir lo que escribió porque no tenía todo el conocimiento que ya se había adquirido antes, ¿verdad? Y eso le ayudó a llegar a las conclusiones que ahora tenía. Entonces, y se puede aplicar, bueno, en muchas maneras. A veces uno le dice a alguien, mira, hay que hacer tal cosa, pero ¿por qué? Ah, no, te explico esto, ok, ya la hago, ¿cierto? Exacto. Y nosotros estamos muy acostumbrados a pensar en bloques, ¿sí? Muy evolutivamente, y necesitamos liberar nuestra mente en eso y pensar expansivamente, ¿sí? Pensar en que hay algo, un rudimento, un lugar de origen, digamos en el caso de lo que tú dices de John Locke, un lugar de origen de la ley, ¿sí? Pero no fue solamente ese lugar, ni solamente es John Locke. No me puedo quedar con solamente un pedazo de la historia, sino tengo que mirarlo expansivamente para poder tener más revelación, ¿sí? Y realmente pararme en un punto en que, ahora puedo entender más, ¿sí? O sea, para uno haber podido entender, para que Dios hubiera podido revelar el álgebra, pues previamente a quien se la reveló, pues tenía que haber entendido bien las matemáticas, ¿sí? No fue que él no sabía nada de matemáticas y de pronto ¡pum!, le apareció el álgebra en la mente, ¿sí? Porque pues si no tiene lógica matemática, si no tiene razonamiento matemático, no, pues a uno se le puede aparecer en la mente un algoritmo, igual no sabe qué hacer con él porque no tiene lógica matemática, ¿sí? Entonces, pues eso es como es entenderlo así, entenderlo de manera expansiva y no evolutiva. Y eso pues nos lleva o nos conecta con otra parte que es una falsa dicotomía. Y esta falsa dicotomía, pues les estoy dando como los títulos, pero pues se los voy a explicar. Que es, en los títulos de ustedes aparece como falsa dicotomía, y esta falsa dicotomía básicamente, ¿qué es? La falsa dicotomía es pensar que hay unas cosas que son de Dios y otras cosas que no son de Dios, ¿sí? Entonces todo lo que tiene que ver con la Biblia, con el pensamiento cristiano, eso tiene que ver con Dios, pero el resto de las cosas no tienen que ver con Dios, ¿sí? Y esa falsa dicotomía pues lo que nos ha llevado es a secularizar, a secularizar nuestra vida, porque nos ha llevado a pensar que hay unas partes en las que nosotros tenemos que vivir, en las que sí le damos cuenta a Dios, como con la iglesia, o en la relación con el pastor, o cuando leo la Biblia, en mi tiempo a solas, pero otras áreas de mi vida en las que no tengo que darle cuentas a Dios, ¿sí? Como en mi trabajo, ya pues a la hora de hacer negocios, ahí ya pues tengo que ajustarme a las maneras del mundo de hacer las cosas y no pensar en cuáles son los principios de Dios para mi trabajo, para la economía, ¿sí? Y la falsa dicotomía, pues obviamente es muy evidente en el conocimiento. Entonces pensamos que hay unas áreas, como unas materias, por decirlo, por ponerlo en términos de materias, pero como unas áreas de conocimiento que tienen que ver con Dios, como religión, de pronto ética, de pronto tenga algo que ver con Dios ética, aunque ahora ni siquiera, pero el resto no.
¿sí? Si ya vamos a hablar de matemáticas, o vamos a hablar de ciencias, de las ciencias naturales, de biología, de historia, ¿sí? Entonces, eso ya no tiene que ver con Dios. Pero la palabra lo que dice es que todo el conocimiento le pertenece a Dios. Fue dado por Él y lo revela Él. ¿No es cierto? Entonces, no hay ningún área del conocimiento, ninguna, absolutamente ninguna, en la que Dios no esté presente. ¿Sí? Y nosotros lo que tenemos que hacer es buscar a Dios en cómo Él se está revelando a través de esa materia. Eso no nos lo enseñaron, ¿sí? O sea, ninguno de nosotros, de pronto ni siquiera si estuvieron en colegios cristianos, nos enseñaron de la manera profunda a poder ver a Dios revelado a través de la química, ¿sí? Ninguno nos enseñaron, no nos enseñaron la providencia de Dios cuando en la historia, sino nos enseñaron fue como hechos, ¿sí? Como nombres de personajes, fechas, ¿sí? La geografía, apréndese, esto es un cabo, esto es una península, esto es tal lugar, tal país, apréndese la capital, pero no aprendemos a ver a Dios revelado en esas áreas de conocimiento, ¿sí? Entonces eso nos lleva, cuando nosotros sacamos a Dios del conocimiento, ¿sí? Si lo sacamos del razonamiento, ¿de qué lo estamos sacando finalmente? De la vida. De nuestra vida práctica, ¿sí? Automáticamente, si lo sacamos del conocimiento, lo estamos sacando de la vida práctica, porque ya no tengo, mi mente piensa que hay unas cosas en las que sí les tiene que dar cuentas y otras en las que no. Entonces la consecuencia era lo que les decía ahorita, ¿sí? Ya a la hora de trabajar, ya a la hora de vivir, de tomar decisiones de mi relación de pareja, o de tomar relaciones de cómo voy a ser como mamá, o de tomar relaciones de cómo va a ser mi vida ministerial, o cómo va a ser mi trabajo, ya tomo las decisiones pensando que puedo tomar decisiones sin usar los principios de Dios, ¿sí? Porque aprendí que hay unas áreas de la vida en las que Dios no tiene lugar, ¿sí? Y lo puedo sacar. Entonces, seguramente de pronto alguno de ustedes ha tenido como esa situación en que sabe lo que de pronto dice el principio, lo que dice la Biblia que hay que hacer, pero pareciera que hay lugares en los que no es necesario aplicar, ¿sí? Como por ejemplo, bueno, que lo han mencionado varias veces en esta semana, el tema de lo de las películas piratas, ¿sí? Como decir, bueno, pues sí, yo sí amo a Dios, Dios sí dice que uno no debe robar, pero pues yo estoy pagando por la película, ¿sí? Y entonces no quiero mirar más profundamente qué hay del hecho de comprar una película pirata, que sé que evidentemente es pirata, ¿sí? Sino sencillamente lo que quiero hacer es beneficiarme de algo, de usar eso para mi beneficio personal. Y la compro, pero yo digo, pues yo no se la estoy robando a la persona, ¿sí? Pero no quiero ir más profundamente en los derechos de autor, o sea, no quiero pensar más allá para dejar como mi conciencia medio limpia y dejarla ahí, ¿sí? O si digamos digo, no, pero pues es que a mí me la regalaron, ¿sí? Entonces pues yo la dejo ahí en mi casa porque me la regalaron. Entonces es como pensar en que hay áreas de nuestra vida en la que nosotros podemos sacar a Dios, ¿sí? En la que creemos en que como no nos están viendo, o como esto no está haciéndole daño evidente a otras personas, pues lo podemos sacar. Eso pasa cuando nosotros sacamos a Dios del conocimiento, ¿sí? Primero sale del conocimiento y luego sale de la vida práctica, ¿okay? Y pues obviamente esto empieza a carecer de sentido, ¿sí? Porque entonces ya no voy a poder, cuando yo puedo ver a Dios presente en todo, eso le da sentido de unicidad a la creación, ¿sí? De alguna manera entiendo que Dios creó las plantas con un propósito, entiendo que Él creó a los seres humanos con un propósito, entiendo que nos reveló el conocimiento matemático con un propósito, que el poder llevar registro de la historia tiene un propósito, que la manera en que distribuyó geográficamente el mundo tiene un propósito, ¿sí? Y eso me hace pensar en que todo tiene que ver con todo, ¿sí? Mientras que cuando lo saco, son como cosas por separado, ¿sí? Y nada tiene que ver con nada. ¿Sí? Evolucionaron por necesidad, de casualidad se unieron y de casualidad se unieron y ya, ¿sí? Y todo pasó, y es por el azar, nada tiene que ver con nada, pues da la misma si esto lo sé o lo entiendo o si no lo sé, ¿sí? Porque finalmente nada tiene que ver con nada, ¿sí? Y también hay que entender desde el punto de vista evolutivo de la educación que hay un orden lógico de enseñar las cosas. Lógicamente tengo que enseñar aritmética antes de álgebra, pero ese es un orden lógico, ¿sí? Pero eso no implica que ese sea lo evolutivo. Lo evolutivo es que existe la aritmética y luego enseño álgebra, pero no hay una relación como tal en el razonamiento del estudiante entre el álgebra y la aritmética. Entonces sí existe un orden lógico de enseñar las cosas, pero
cuando es evolutivo, entonces no hay las formas transicionales, o sea, no hay algo transicional que dé el link entre los dos. ¿Sí? Unas son prerequisitos de otras, pero porque así es la lógica, pero entonces eso hace que no lleguemos a razonar. Y hay que completarlas para poder pasar de otra hay que llegar a ese punto final. Entonces, y también, respecto a la falsa dicotomía, hay comerciales. Hay un libro de Editorial Ocul que se llama Entre lo sagrado y lo secular, nuevo, de Scott Allen, sobre ese tema de la falsa dicotomía. Los que quieran caer tratarlo muy bueno. Entonces, muy bueno. la falsa dicotomía es importante tenerla en mente porque nosotros no podemos caer en el error de que hay cosas que sí en las que podemos enseñar sin ver a Dios. ¿Sí? No podemos caer en ese error. Tenemos que saber que cualquier cosa que nosotros vayamos a enseñar o que vayamos a aprender tiene que ver con Dios. ¿Sí? Y a veces inclusive dentro de la misma iglesia enseñamos las cosas sin ver a Dios. Es un poco irónico, pero pasa. ¿Sí? Vemos los hechos, digamos lo que pasó, tal historia sucedió, pero no vemos a Dios cómo trabajó, qué fue lo que Dios hizo, cuál era la presencia de Dios, la providencia de Dios en ese hecho que estaba sucediendo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Daniel, entonces les podemos enseñar a los niños que Daniel entró al horno de fuego, ¿cómo? Al foso de los leones, que Daniel no entró al horno de fuego, que entró al foso de los leones y que entonces después salió del foso de los leones y que estaba vivo y que entonces, y ya, ¿sí? Pero podemos enseñarle eso como un hecho, ¿sí? Sin enseñarle la providencia de Dios en lo que pasó en la vida de Daniel, ¿sí? Entonces, lo importante es que nosotros entendamos que ningún conocimiento, no hay nada que se salga del conocimiento del Señor, ¿sí? Y por eso, entonces, no podemos caer nosotros como maestros en esa falsa dicotomía. Y como maestros entendamos que no solamente, que no todos no vamos a ser maestros de colegio, ¿sí? O sea, no todos vamos a ser maestros en un colegio para ir a enseñar a los niños, pero vamos a ser maestros en otras áreas, porque vamos a estar continuamente enseñando. Y sea de lo que estemos enseñando o de lo que estemos aprendiendo, tenemos que poder identificar a Dios presente en eso, porque no está separado Dios de ningún conocimiento. En Colosenses 2.8, que no está en el manual, y los invito a que lo escriban porque ese es un versículo muy importante, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que estar muy alertas a eso, a entender cuáles son, que nosotros podamos entender que hay filosofías del mundo, huecas sutilezas que nos llevan como de manera suavecita. La sutileza es eso, que nos lleva así como disfrazado a hacer cosas que no están revelando a Dios, según las tradiciones de los hombres y conforme a los rudimentos del mundo. ¿Sí? Hablando de lo que hablábamos ahorita, rudimentos, no los rudimentos que Dios usó para construir, sino rudimentos que el mundo decidió poner ahí, sino que no nos dejemos engañar, sino que vivamos y entendamos y aprendamos según Cristo. ¿Sí? Ese es como nuestro llamado. Y el otro versículo fue uno que Oscar René mencionó antes, que está en Romanos 1, del 18 al 25. Este pasaje entonces dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y caminaron y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, este pasaje es muy importante porque nos está hablando acerca de la revelación del Señor, ¿sí? Y de realmente como nosotros, a través de este proceso que hacemos, de tener mayor entendimiento de las cosas para poder también tener una mayor relación con Dios y darle más la gloria a Él,
tenemos el riesgo de caer en envanecernos en nuestro propio entendimiento, ¿sí? Y sacar a Dios del panorama, ¿sí? Y en el momento en que sacamos a Dios del panorama, caemos en esta falsa dicotomía, ¿sí? Cuando lo que hacemos, lo que aprendemos y lo que enseñamos no es para darle la gloria a Dios, entonces estamos cayendo en el pecado de dejarnos llevar por nuestro propio entendimiento y como con la soberbia del conocimiento, ¿sí? Esto es para la gloria del Señor y es lo que tenemos que hacer evidente. Bueno, para terminar, tienen un título en la página 15 que es lo que no es conjunto de principios. Entonces, esto de lo que no es conjunto de principios, pues ya lo hemos tocado como desde diferentes... Bueno, ¿hasta acá tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Comentario? Ok. Entonces, lo del conjunto de principios lo hemos tocado como desde diferentes puntos. Pero lo vamos a hacer un repaso, vamos a hacerle un repaso pues para que no queden como dudas. Entonces dice, esta filosofía de educación, ¿de qué filosofía estamos hablando? ¿De las 4 eras? ¿De la cual? Progresiva no, providencial. ¿Sí? Ok, providencial. El método que tiene que ver con el método de las 4 R's, que tiene que ver con el enfoque en los principios, que en inglés se llama el principal approach, ¿se acuerdan? Entonces, esta filosofía de educación, su origen está en la educación cristiana americana como una forma de revelación a ellos como nación, pero que es para incluir el resto de las naciones y traer libertad a nosotros como nación. Esto tiene que ver con nosotros, ¿no es cierto? Lo que hemos aprendido. Se dan cuenta, no tiene que ver solamente con un país en específico, sino con nosotros también. Esta filosofía de educación dice que no es suficiente simplemente informar material en abundancia a otros, sino que esta dirige nuestro conocimiento a relacionarlo a hechos y a contener la filosofía bíblica que gobierna toda la vida, la forma de vivir y la historia. Entonces era lo que yo les decía ahorita, no se trata de llenar bolsas con mucho conocimiento, ¿no es cierto? Sino que lo que vayamos aprendiendo, vamos aprendiéndolo de a poquito y vamos aprendiéndolo a relacionar bíblicamente, históricamente y gubernamentalmente, ¿sí? Tenemos que entender quién está en control en lo que estamos enseñando, tenemos que entender cómo ha sido el proceso histórico y tenemos que entender qué dice la Biblia sobre eso, ¿sí? Y eso pues nos requiere un poquito más de tiempo de reinvestigación, hacerlo más despacito. Pero si no lo hacemos así, pues nos vamos a llenar con mucho conocimiento que a la larga pues no nos va a dar un razonamiento real y no lo vamos a poder usar, ¿sí? Entonces no me sirve de nada leerme muchos libros de historia si no sé hacer el proceso despacito de mirar qué era lo que estaba pasando, cómo era la forma de gobierno, bíblicamente qué tengo que decir frente a esto, ¿sí? Históricamente cómo lo conecto, sino que me llenes de datos, ¿sí? Y de fechas y pues eso pues está desconectado. No anima al profesor a dominar el tema y al alumno, sino deja que Cristo y sus principios cristianos gobiernen, en primera instancia al profesor, al estudiante y al tema. Entonces, eso tiene que ver con lo anterior. No se trata que nos volvamos especialistas en un tema, sino se trata que nosotros realmente podamos ver a Jesús presente en lo que estamos aprendiendo, ¿sí? Que podamos